partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga una vez más en tu programa Sentados en un Café con Jesús, llevando bendición a la vida de cada uno de nosotros, profundizando con estas palabras en una charla amena, aquí con mis hermanos Mauricio y Ale. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, Juan Carlos, gracias por tenernos nuevamente en el programa y disfrutando un café en la compañía de Jesús y en la compañía del predicador que nos ha traído un mensaje espectacular, muy revelador, la compañía de Ale también, Ale Velázquez, que nos acompaña, y de todos ustedes, mis hermanos. Hola mis hermanos, buenas noches. Qué alegría poder estar con ustedes compartiendo este mensaje tan grande que nos trae Sebastián. Vamos a comenzar esas charlas, esa conversación con Jesús. Para mí es un honor estar con ustedes y pues disfruten este mensaje. Bueno, y el predicador, como nos acaba de decir Ale, es Sebastián Moreno. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido a tu programa. ¿Qué tal, mis hermanos? Qué bendición poder estar aquí esta noche con ustedes. Para mí es un honor venir a hablar de la palabra de Dios, y más en estos tiempos que tanto lo necesitamos, ¿verdad? Que tanto necesitamos, así como bien decían, y se titula la charla, ¿cómo está mi fe en Cristo?, ¿verdad? Entonces, estoy dispuesto a hablar de la palabra de Dios y con una gran esperanza a seguir tocando corazones. Bienvenido, Sebastián. Yo sé que va a ser de gran bendición para todos nuestros hermanos que nos miran y que nos escuchan en este momento. Pero como siempre, en cada actividad de nuestro Señor, vamos a dar inicio haciendo una oración. Ale, por favor, nos haces la oración inicial entregando este momento a nuestro Dios. Claro que sí. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor y mi Dios, qué lindo es poder escuchar esta noche este mensaje de bendición que tú traes para cada uno de nuestros corazones. Yo te pido que abras nuestros oídos a tu voz y los cerres completamente al mundo. Que todo lo que podamos escuchar sea de bendición para cada una de nuestras vidas, que caiga como esa semillita en tierra fértil, que pueda dar frutos abundantes. Mi amado Señor, te entrego el corazón de cada uno de los que están escuchando este mensaje, porque solo tú conoces las batallas y las pruebas por las que están pasando en este momento, y hoy tú quieres venir a enseñarles a ellos realmente que tú eres un Dios fiel y que tú te interesas en sus corazones, pero que sobre todo tú en este mensaje les quieres hablar acerca de su fe. Mi amado Señor, yo te entrego todo este programa en tus manos, y a ti, mamita María, yo te pido que intercedas, porque tú eres esa intercesora perfecta. Te pido que cada una de las peticiones que hay en el corazón de tus hijos, tú la lleves directamente a los pies de la cruz. Y a ti, Espíritu Santo, te pido que te quedes con nosotros y que en todo momento sea Jesús quien hable al corazón de tus hijos. Y en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Ale, por esa oración tan bella. Bueno, mis hermanos, vamos al grano. Hoy, pues, Sebastián nos va a hablar de la fe. Obviamente algo que tanto necesitamos en nuestra vida, y como él lo decía, en estos momentos específicamente que estamos viviendo momentos pues especiales, llamémoslo así, en nuestras vidas, ¿verdad? Pues Sebastián, cuéntanos, ¿cómo fue que Dios trajo a tu vida este mensaje? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿De dónde nace esa revelación preciosa que desarrollas en tu charla? Yo quisiera comenzar comentando mi testimonio, porque de ahí es donde nace todo, ¿verdad? Yo sé que normalmente en la charla casi que lo decimos al final, pero quisiera comenzar al revés para entrar dentro del tema y poder platicar acerca de la fe. Cuando comienza la pandemia, me doy cuenta, pues, no es que me doy cuenta, sino que acaba de nacer mi hijo y estamos en la casa, estamos tranquilos, pero me doy cuenta de que a plena pandemia, pues se cierra todo, nos quedamos en casa y a ver qué pasa, ¿verdad?
Y entonces, en eso de no saber qué pasa, entra todo aquello de esa incertidumbre dentro de mí, de decir, híjole, ¿cómo vamos a hacer en el trabajo? Híjole, ¿cómo voy a mantener a un niño? ¿Y cómo voy a estar manteniendo la casa? ¿Y cómo voy a estar haciendo con esto? ¿Y cómo voy a estar haciendo con lo otro? Y entonces empiezan muchas dudas dentro de mí, empiezo a alejarme del Señor también. Fue 1 mes y medio que duré, que me alejé del Señor Jesús. No estaba con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente tenía miedo, estaba como asustado también de no ir más allá y buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame, que quiero salir contigo, ¿verdad? Llega el mes de abril y me recuerdo muy bien que hablando con mi papá en el término económico con las empresas, le digo, siento que las cosas van cada vez más abajo y no sabiendo cómo reaccionar a la situación, lo que más hago es meterme dentro como que si yo voy a solucionar el asunto. Y es cuando ahí me empiezo a dar cuenta lo atado a lo que yo estaba económicamente a un trabajo, a que no decía, yo dependo del trabajo, no es que dependo de Jesucristo, quien es el que me provee y con Él voy a salir adelante, sino que me estoy dando cuenta que todo se está cayendo a mi alrededor, es decir, no estoy viviendo esa convivencia familiar, no estoy viviendo nada, sino que yo lo que estoy viviendo es un sufrimiento porque a lo que estoy atado, que es la empresa, ¿cómo se llama? Estoy perdiendo todo, ¿verdad? Entonces estoy perdiendo esa seguridad que yo tenía dentro de mí. Y ahí es cuando yo en una de esas, ya llega la última semana de abril, y me recuerdo que el presidente dice, miren, se va a cerrar nuevamente por 1 mes más la economía y aquí queda todo. Entonces yo dije, ya se acabó, yo no puedo hacer más y ya demasiado estoy sufriendo y no puede ser posible que yo esté dependiendo de esto. Ahí es cuando pasé una semana horrible, pasé una semana que no podía ni dormir, tenía unas grandes ojeras, había sido fatal pues esa semana, ¿verdad? Y casi que lo único que hacía era conectarme, estar conectado, estar viendo cómo solucionaba cosas en el trabajo, creyendo yo que podía yo salir adelante, ¿verdad? Y hasta yo mismo me decía si he estudiado, si he hecho, si soy un poco financiero, si soy aquí, si soy allá, pero ahí es donde me di cuenta que básicamente el Señor me estaba enseñando algo, ¿verdad? El Señor me estaba diciendo, ¿será que tú de verdad podés todo? Tú solo, estás tratando tú solo de poder todo, pero al final no podés o cómo vas a salir cómo vas a salir adelante con todo esto si es que tú podés tú solo y no necesitas mi ayuda, ¿verdad? Hasta que llegó me recuerdo que era viernes de esa semana, y yo le dije al Señor, Señor, ya no doy más, Señor, te necesito, ya hasta aquí topé, pues yo no puedo estar estresado, no puedo estar con mi hijo disfrutando lo que tengo que disfrutar, la familia, Tiago apenas tenía dos meses de casi de haber nacido, y yo no lo estaba disfrutando, yo no estaba ni disfrutando estar en casa, ¿verdad? Entonces dije, Señor, adiós, yo te lo entrego todo. Me he dado cuenta que estoy atado al trabajo, estoy atado a que dependo de ti financieramente, dependo de ti, no dependo de ti en todo eso, sino que de un trabajo, ¿verdad? Y ese mismo viernes el Señor me tocó, el Señor fue ahí, fue después de casi 2 meses que había pasado todo nervioso, había pasado de cómo confrontar una situación, cuando el Señor me toca y me dice, vení, me da un descanso como que si yo había dormido semanas. Y amanezco al día siguiente, el sábado, como que viendo la luz, como que si no la había visto en tanto tiempo. Era algo impresionante, era algo que volteaba a ver el sol y yo le decía, Señor, qué increíble que que es verdad, te estoy viendo, ¿verdad? Ahora dependo de ti completamente porque te he vuelto a ver, no había visto la luz, había pasado encerrado todo el tiempo solo en mí y en la economía y en todo lo demás, pero no estaba pensando en ti. Entonces ahí creo que empieza un cambio y es cuando empiezo a entender de que mi fe era la que había fallado.
yo era el que había fallado y yo era el que no estaba confiando en el Señor, y más que todo en tiempos difíciles, ¿verdad? En tiempos en los que más necesitamos aferrarnos a Dios, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando empieza empieza ese cambio de mi testimonio, y es donde me empiezo a dar cuenta que yo necesito entregarme más al Señor. Yo necesito entregarme más a Él, porque si no, ¿para qué estoy aquí? ¿Estoy aquí para venir a trabajar o estoy aquí para venir a nada más pasarla, ir a las asambleas, predicar de vez en cuando, ¿verdad? Pero no, el Señor me dice, hey, alto, te quiero enseñar algo para que vayas a predicar este mensaje que tanto necesito que vayas a predicar. Y el Señor me puso a Pedro. ¿Y por qué me puso a Pedro? Fue por el miedo que tuvo Pedro también cuando el gallo le cantó 3 veces, ¿verdad? Que negó a Jesucristo. Y ahí es cuando me doy cuenta que yo había sido igual que Pedro, que había negado a mi Señor Jesucristo durante 2 meses, y ni me quiero imaginar si lo negué 3 veces o 6 veces o 10 veces, pero lo negué varias veces porque no quería aceptar su voluntad, ¿verdad? Porque tenía miedo a ver qué iba a pasar, y creyendo yo en mi egocentrismo, en mi orgullo, que lo iba a poder lograr todo, ¿verdad? Entonces, por eso quería comentar un poco acerca de mi testimonio, y pues también me gustaría luego hablarles un poco a lo que me ha llevado después del mes de mayo hasta la fecha, en todo lo maravilloso que me ha enseñado el Señor, y lo lindo que ha sido el experimentar de verdad, tener fe en Cristo. Gloria a Dios. Qué bendición, Sebastián. Realmente lo más lindo cuando viene una prédica, un mensaje, es poder tener el testimonio que lo sustenta, ¿verdad? Porque eso le da valor a lo que uno está hablando, porque ya no es por oídas, sino que tú ya lo has vivido. Yo siempre les digo, después de X años, ¿verdad? 5, 10, 20, 30 años caminando, sirviéndole al Señor, ya no podemos decir que nosotros somos creyentes sin ver. O sea, nosotros ya vimos, no somos como Santo Tomás, ¿verdad? Ya vimos realmente, Dios se ha mostrado, y creo que tu testimonio muestra que obviamente el mensaje que tú nos compartiste realmente ya lo viviste, y eso es lo bello, pues, porque la verdad es que cuando nuestra fe es ahí donde se pone a prueba, y yo creo que es cuando estamos en la dificultad, ¿verdad? Decir que tengo fe cuando todo está bien es fácil, digámoslo así, ¿verdad? Y teórico hasta cierto punto. Tener fe cuando no es el tema principal, ¿verdad? Ahora, es interesante el tema que tú tomas cuando dices, hablas y escoges a Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro es llamado en diferentes momentos, caminar sobre las aguas, al momento donde niega al Señor 3 veces, que tú lo mencionas, ¿verdad? Y cuánta enseñanza no nos deja, obviamente, Pedro al respecto, ¿verdad? Pero lo bello de esto, Sebastián, y creo que una de las cosas más importantes es que nosotros nos demos cuenta, y ahí es donde yo quisiera que profundizaras, es de que Dios nos recrimina aquel que ha fallado, que lo ha negado, sino que lo acoge con amor. Y eso es una de las cosas que creo hacen a nuestro Dios el Dios de misericordia que nosotros proclamamos y predicamos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sebastián? La verdad es que es impresionante lo que imagínense Pedro, que traicionó a Jesús, traicionó a Dios. Es decir, al principio, ya cuando leo la cita, y todos conocemos a Pedro de la mejor forma, todos conocemos a Pedro como nuestro primer papa, todos lo conocemos como el gran pescador de hombres, todos lo conocemos como muchas cosas buenas, pero está esta parte donde Pedro negó a Jesucristo, ¿verdad? Y lo más impresionante para mí de todo esto
es que a pesar de que lo niega, aún es posible que Jesucristo se aparece enfrente de él, luego al par de días, y le dice, y lo voltea a ver cuando él está pescando y le dice: Pedro, aquí, tira las redes al otro lado, confía en mí, confía en mí. Después de haberlo negado, después de Pedro estar de una forma que había traicionado a nuestro Señor Jesucristo y decir: yo ya las di por perdidas, pues ya no soy nada en este mundo. Y ahorita viene alguien a decirme: hey, tirar las redes al otro lado. Y cuando de repente empieza a agarrar un montón de peces porque le hace caso, voltea a ver a la orilla, y es que se voltea a ver nuevamente con Jesucristo. Pero es Jesucristo quien va y le dice: aquí estoy, aquí estoy. Y lo más impresionante, creo yo, que a mí me llamó mucho más la atención profundizando la charla con alguien, fue que me dijo: Pedro no le pidió perdón a Jesucristo. Fue el amor de Jesucristo quien perdonó a Pedro, ¿verdad? Fue ese amor el que de verdad hizo: hey, seguí adelante, venite, tengo cosas maravillosas para ti. Y así es como Pedro también recupera esa fe, recupera ese motorcito de decir: todo lo voy a dar por Cristo Jesús. Y es capaz en Pentecostés, al par de días, meses, de convertir a más de 3,000 personas. Entonces, para mí es impresionante el amor de Jesucristo en podernos decir: aquí estoy. Y lo que quiero es que te des cuenta que primero hay que humillarse, ¿verdad? Primero hay que humillarse para entender de verdad que necesito de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces es ese miedo que no queremos aceptar al Señor Jesús cuando es tan fácil. Estamos a un pasito de poder decir: Señor, tenías razón. Y yo no te he querido aceptar, ¿verdad? Que fue lo que hizo Pedro, fue el solo aceptar y decir: vaya, voy a tirar las redes al otro lado, a ver si es cierto, pues que así me van a caer peces, ¿verdad? Después de no haber pescado en todo el día, como dicen las Escrituras. Entonces, impresionante que ahí en solo la mirada, Pedro se convierte. Pedro dice: aquí está mi verdad, aquí está por algo que yo estoy aquí, ¿verdad? Y sí, definitivamente nuestro Señor Jesús no discrimina a nadie, más bien nos invita a todos a que vengamos con amor hacia Él, a que tengamos también ese poquito de fe, de que creamos en Él, ¿verdad? Que podemos vivir con esa paz, podemos vivir con ese amor de tanto que podemos depender de Él, y en vez de estar metidos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, definitivamente, cuando hablabas me recuerdo ese pasaje que la tercera vez que lo niega dice la palabra: y Jesús volteó a ver a Pedro, ¿verdad? Y yo di una prédica hace muchos años acerca de la mirada de Jesús específicamente, y decía: ¿qué mirada ha de haber tenido Jesús en ese momento con Pedro? Entonces, haber sido una mirada de misericordia, como tú dices, ¿verdad? La mirada fue la que lo perdonó, y eso que no lo recriminó fue lo que hizo que él se fuera a llorar amargamente, pues obviamente, ¿verdad? Pero eso es una gran enseñanza para todos aquellos que de alguna manera hemos fallado, hemos traicionado a Jesús en este tiempo o en cualquier tiempo, de pensar: es que Dios ya no tiene nada que ver conmigo, o el enemigo de alguna manera me mete en la mente, decir: ya vos sos un hipócrita, vos sos el mismo de siempre, el sinvergüenza, etcétera, etcétera. Pero Jesús no es así. Jesús siempre con los brazos abiertos me acoge. ¿No crees eso, Mauricio? Por supuesto. Estoy viendo a un testigo de Jesús, ¿verdad? Y de la misericordia de Jesús. Sebas, ha sido un enorme gusto compartir contigo los últimos años, ¿verdad? Y ver cómo el Señor ha ido moldeando, y cómo, al igual que Pedro, te ha dado testimonio, te ha hecho sentir esa mirada de amor, en las facetas de tu vida. Es una bendición tenerte acá, ¿verdad? Yo sé que vamos a profundizar un poquito más sobre este tema, especialmente de cómo el Señor le habla a un padre de familia, a alguien que
que toma el paso para casarse también, ¿verdad? En un momento dado, al que llama también a predicar su palabra en un momento dado, ¿verdad? Y que a través de las pruebas va haciéndole ver esa mirada de amor en todo momento. Por ahorita vamos a ir a una pausa, pero esta pausa la vamos a tener con una alabanza. Vamos a escuchar a Atenas con Te Seguiré. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste en la puerta, te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Llegaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo no puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad. Tu amor, todos podemos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Qué linda alabanza, mis hermanos, ¿no les parece que Te Seguiré? Es una alabanza que ha hablado mucho en nuestros corazones en este momento. Amén. Amén. Bueno, y para continuar con esta charla amena entre amigos, entre hermanos, con el Señor, yo le quiero preguntar a Sebastián realmente, yo sé que tanto aplica como para jóvenes, como para adultos, ¿verdad? Para los grupos de familiar, para todo aquel que nos está escuchando, para nuestros abuelitos, tíos, para todos. Pero yo sí quisiera saber cómo nosotros podemos identificar
¿cómo está en ese momento nuestra fe en Cristo al día de ahora? Hace poco fui a dar la charla a jóvenes y el Señor me ponía un par de temas como los miedos, es decir, qué va a pasar en un futuro, cómo voy a afrontar yo la situación en un futuro, cómo voy a afrontar la escuela, cómo voy a afrontar yo la universidad. Después de la universidad estoy a punto de graduarme, ¿será que voy a tener trabajo? ¿Será que no voy a tener trabajo? ¿Cómo va a ser, verdad? También pone en mí el tema del cansancio, el tema de la incertidumbre. Mis papás están viviendo una situación, ¿cómo yo la voy a afrontar también? ¿Será que mi papá ya está mayor y yo joven, cómo voy a poder apoyar? ¿Será que yo voy a tener un futuro? ¿Será que yo no voy a tener un futuro? También es decir, ¿será que yo me meto en el trabajo? Yo me voy a meter en todas estas cosas, pero mi relación con Cristo, ¿qué? ¿Será que voy a tener el tiempo de tener esa relación con Cristo? ¿Será que no la voy a tener? Después de pasar también pegados, ahora que tanto los estudiantes pasan no 8 horas o ahora hasta pasan 12 horas metidos en una computadora porque todas las clases las reciben en línea, ese cansancio de estar metiéndose una hora más y escuchar la palabra de Dios que ya al final ni sabemos ni entendemos qué es lo que nos están diciendo porque estamos cansados y también no hacemos ese pequeño esfuerzo a la fe, ¿verdad? Entonces, estos son los temas que me ponía el Señor para poder tocar y profundizar. Y si quieres, no sé, podemos tocar un par de temas de estos y profundizar un poco más acerca de qué es lo que se vive, ¿verdad? En estos momentos con el tema de miedos, incertidumbres y cómo afrontarlo y cómo tener fe para salir adelante. Sí, claro, a mí me encantaría porque, bueno, como joven, creo que muchas de las cosas por las que quizás nos hemos estado enfrentando durante todo ese tiempo de cuarentena, a mí me lo pone el Santo Señor ahorita en el corazón y es con respecto a los sueños. Porque para muchos quizás los sueños se quedaron como por un momento pausados. Les pongo mi ejemplo, yo me tenía que graduar este año y para mí eso quedó en pausa a raíz de todo esto y en algún momento quizás mi fe sí se vio bien probada, así como pues verdad con Pedro, por lo mismo de que pues era una situación bien difícil. Entonces creo que es como quizás hablar como de eso, porque claro, da miedo como saber qué va a pasar, me voy a graduar, no me voy a graduar, y yo sé que no soy la única que quizás ha pasado por eso, sino que hay muchos que quizás querían conseguir un trabajo y por lo mismo no lo han podido conseguir porque también tienen miedo a voy a conseguir ese trabajo por esta situación que todo se ha puesto más difícil. Entonces quizás sí ver como en estos aspectos la fe. Aquí me gustaría tocar 2 puntos. Uno, ¿por qué la fe? ¿Por qué yo debo de tener fe en Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Son pocos también los que han experimentado y han querido aceptar el decir sí a Cristo, sí yo me doy a Cristo porque lo necesito en mi corazón. Y con eso quiero mencionar que la fe es aquello que me hace creer en Dios. Pero hay 2 cosas que siento que los jóvenes dentro de la fe es como están confundidos. ¿Por qué? Porque dicen, ay, yo sigo al mundo, yo tengo que seguir al mundo, yo tengo que estudiar, trabajar, voy a ver si hago una familia, pues a ver si me da tiempo, voy a tener nada más un hijo, 2 hijos, porque así dice el mundo, ¿verdad? Pero al otro lado, Jesús quiere que sea feliz, que confíes en Él, no que dependas todo el tiempo de un trabajo, ay, tengo que graduarme porque el mundo me está diciendo que me tengo que graduar. Sí, está bien, pero no puedo depender a que el mundo me esté diciendo que dependo de un estudio para que me den un trabajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la fe y yo creo en Jesucristo y ahí es donde uno viene y dice, alto ahí, alto. Yo necesito de primero creer en Jesucristo y después, si Jesucristo me dice, mira, tenés que estudiar, pues hay que estudiar, hay que terminar de estudiar, pero de primero yo confío en Jesucristo. Pero si yo estoy, Señor, entonces tengo que seguir el trabajo porque, pues sí, así me dice el mundo y así tengo que seguir. Ahí es donde viene aquella incertidumbre y aquel no apego a creer en Jesucristo de verdad. Entonces,
Y mi segundo punto con respecto a qué es lo que está pasando con los jóvenes con respecto a la fe, es porque están viendo a su alrededor que todo se les está cayendo, que todo alrededor, es decir, papá, mamá perdieron el trabajo. Entonces, de los hijos normalmente vemos a los padres, a nuestros padres en función de, ok, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cómo reaccionan ellos ante la situación? Y muchas veces, en muchas casas, hay padres que no están convertidos, ¿verdad? Entonces, el joven que está en la comunidad, el joven que está atendiendo las asambleas, dice, híjole, y en mi casa mi papá está bravo, mi papá está energúmeno porque perdió el trabajo o porque le bajaron el salario. Y entonces, ¿qué va a hacer de mí? Yo ya estoy a punto de ir al mundo, yo ya estoy a punto de ir a afrontar todo lo que tengo que ir a afrontar. ¿Y mi fe qué? ¿Y en quién debo de creer? ¿Debo de creer en el mundo, estar atado al mundo? Como me pasó a mí, que yo estaba atado al trabajo. ¿Verdad? Yo estaba atado a decir, sin el trabajo no puedo, sin el trabajo no voy a poder seguir, ¿verdad? Entonces, es muy importante y de verdad creer de corazón que no debo de tener miedo y aferrarme de primero a Jesucristo, servirle de primero a Jesucristo, Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo te va a ir dando todo, pero cuesta vivirlo, no es fácil experimentarlo. ¿A qué me refiero también con esto? A que le sirvamos al Señor, al ir a servirle al Señor, en tiempos difíciles, ir a servirle al Señor, y es raro ver a un joven estarle sirviendo porque normalmente está ocupado en muchas cosas que no están ni cercanas a Cristo, ¿verdad? Y también yo siento que como jóvenes, tal vez en medio de todas estas situaciones, que nuestra fe claramente se ve como probada, yo siento que tenemos esa tendencia como Pedro a quejarnos, a desconfiar, que realmente esa queja, pues claro, viene obviamente de esa desconfianza, pues, porque es como, yo te pedí algo, pero no lo veo, no veo que está acá. Entonces yo sí te quisiera preguntar, ¿cómo podemos hacer nosotros realmente para dejar esa queja de lado y poner nuestra mirada plenamente en Jesús? O sea, verlo, y a pesar de que el mundo nos diga como, mira esto, vea, o sea, no te vas a graduar porque la U te dijo de que no, vea, que ahorita no hay nada hasta el otro año, que ahorita el trabajo todavía no, y todo porque, así como le decía hace un ratito, que es bien difícil muchas veces como en medio de tantas cosas en el día a día como un joven que hacer, es bien difícil muchas veces ir como a la asamblea o ir a Tercer Día o a Redil y realmente escuchar ese mensaje, porque también aquí hay otra cosa, que muchas veces ese ruido del mundo está en nuestra mente y a pesar de que estamos escuchando el mensaje es como que nos pasa. Vea, entonces yo sí te quisiera preguntar cómo podemos hacer realmente como jóvenes, no solamente como jóvenes, sino que también los adultos, que también ellos tienen sus problemas, ¿verdad? Entonces quisiera saber cómo podemos hacer para mantener realmente nuestra mirada puesta en Jesús y que a pesar que el mundo nos diga lo que nos quiera decir, nos mantengamos ahí en pie con fe y decirle siempre al Señor como, sí, yo te sigo, así como Pedro, que cuando el Señor le dijo que tirara las redes, a un lado, él dijo, no hay peces, pero le volvió a decir, tíralas a ese lado, y cuando las tiró, realmente agarró muchos peces, y a mí me encantaba un montón ese pasaje bíblico, porque después dice que cuando él escuchó la voz de Jesús, él lo siguió, o sea, se fue, dejó todo, se tiró de la barca, y fue donde Jesús. Entonces, para los jóvenes, ¿cómo podemos hacer eso realmente el día de ahora? O sea, dejar todo, tirarnos de esa barca donde estamos, quizás que el mundo nos ha metido, ¿verdad? Y seguir a Jesús, tener esa fe de que Él está ahí con nosotros. Yo creo que el principal tema, el principal problema que atraviesa el joven es esto, es un celular. ¿Por qué? Y se los hacía yo mención a ellos. Yo también me veo como un joven, no me veo como aquel adulto mayor, viejo, sino que me veo como un joven y lo logro ver tanto en mis hermanos como también lo logro ver en gente rodeada a mí que a través de esto logran tener todo. Entonces con esto prefiero perder el tiempo como joven y no dedicarme a ver una misa porque no me llena, no me complace. Entonces Satanás es tan astuto
que sabe cómo sembrar esa semillita de decir, ¿para qué lo vas a ver? ¿Para qué vas a atender a una misa? ¿Para qué vas a atender a una asamblea? Sí, no importa. Mejor TikTok, mejor Twitter, mejor Facebook, porque todo eso, vea, me llena más. Y yo me preguntaba, ¿qué le llenará al joven? Nada. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos del otro lado y decimos, ¿y qué pasaría si yo aceptara a Jesucristo? Me llenaría de felicidad, me llenaría de alegría, me llenaría de gozo, pero nos cuesta entender el mensaje que es porque Jesucristo nos tiene aquí. Y nos cuesta entenderlo porque no lo queremos aceptar, que era como Pedro de decir, ok, yo voy a defender, y Pedro va y le corta la oreja a uno de los soldados romanos, ¿verdad? Eso ahí lo defiende, pero ya a la hora de que llegue el punto de que ya es confrontado y dice, ajá, ¿será que tú no eras uno de los que andaba con Jesús de Nazaret? Él le dice, no. Y es lo mismo en el tema de estar tocando un celular y decir, y se te aparece una misa, y uno, ¿será que le doy clic? O sigo viendo mi TikTok, o sigo perdiéndome en otras cosas del mundo que no debo de perderme. Entonces, para mí depende mucho que el Señor Jesús ahí te está llamando, ahí te está tocando. Hasta es increíble, uno dice, no, el Señor no está aquí. ¿Cómo no? El Señor está aquí. Pero depende de uno de aceptar y de escuchar, de querer escuchar y envolverse y decir, no, yo me voy a afiliar a Él, porque si me afilio a Él, y Él es lo que también he tratado de comunicarles a los jóvenes, de que Él es todo. Él lo es todo, Él es el dueño de todo. Pero nos cuesta confiar. ¿Por qué? Porque nace aquel orgullo, nace aquello de que tanto o no me enseñaron, o también no lo logré ver en mis padres, o no lo logré ver a cuenta propia el tema de cómo poderme acercar a la verdad, cómo conocer esa verdad. Pero en especial todo depende de cuánto el joven quiera salir adelante a la par de Jesús. Y no es fácil, es un tema que hay tantas trabas, hay tantas tareas que uno no confía en Jesús. Uno no confía en Jesús y uno dice, necesito un estudio para yo tener plata, para yo casarme, para yo ser esto. Pero a todo lo que estoy mencionando, yo, pero no estoy mencionando, no, yo sé que con Jesucristo Él me va a dar un trabajo. Con Jesucristo voy a salir adelante porque tengo fe. Con Jesucristo, y sin Él no puedo nada. ¿Qué iba a saber Pedro de las maravillas que iba a hacer Jesucristo en su vida? ¿Verdad? Que al final iba también a convertir a más de miles de personas, y de así hasta iniciar una iglesia. Cosas increíbles, pero tenemos que aceptar de primero. Como joven debemos de aceptar de que vivimos en un mundo complicado, vivimos en un mundo donde el bien y el mal sean duros a cada rato, y nosotros debemos de aceptarnos e irnos con Jesucristo y no aceptar ese negativismo del mundo a que nos lleva a apartarnos todo el tiempo de Jesús. Gloria a Dios, de verdad que ahorita que nos mencionabas todo esto, a mí me hacía bastante clic en algo que escuché el día de ayer en el tercer día, que nos preguntaban que realmente con el tercer día, para que todos asistiéramos, ¿verdad? ¿En qué horario nos sería como bien hacerlo? Y a mí me llamaba mucho la atención algo que nos decían nuestros líderes, que era precisamente cuántos de ellos muchas veces dejaron, de forma presencial, claro, dejaron de tal vez de ir o de faltar como ciertos minutos, pedir permiso para faltar a esa clase, para ir a un tercer día o ir a una asamblea y llegar a tiempo. Yo creo que ahí viene la radicalidad también que nos pide Jesús, claramente como la de Pedro, ¿verdad? De dejar todo y seguirlo a Él. Entonces siento que ahí, como tú decís, viene bastante en juego lo de la fe. Y ahora a mí sí me quedó como esa espinita ahorita de que una vez que hemos aceptado realmente que todo esto, ¿verdad? Toda esta bulla del ruido que es como, sí, todo eso me está distorsionando realmente el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Qué podemos hacer, Sebas, para seguir caminando? El entregarse a Jesucristo es como muchas veces uno dice, me voy a entregar un vacío, pero no. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de ayer.
de que hay una empresa, el cliente número 1 me dijo, te voy a ir a visitar a las 5:30 de la tarde, y yo tenía que yo llevaba la asamblea a las 5:30, y la asamblea comienza a las 7, nos empezamos a conectar a las 6. Entonces ahí es cuando el Señor me dice, ¿y por quién vas a decidir? Entonces, si nos vamos atrás, ¿de quién me proveo yo? ¿Del cliente o de Jesucristo? Yo me proveo de Jesucristo. Y ahí es donde, digamos, yo ayer tomé una decisión y le dije, alto, no puedo. Ahí lo van a atender las otras personas. Yo tengo que ir a atender, y le dije todavía, voy a ir a atender una asamblea. Voy a ir a una asamblea. ¿Qué es ese paso que yo di? Que en la noche, no sé, mi corazón estaba lleno. Después de un montón de cosas que yo pude haber estado rodeado durante el día, mi corazón estaba lleno, porque yo me decidí por Cristo, yo me tiré por Cristo, yo llevé el mensaje de Cristo. Pero son cosas que yo antes de no vivir esta etapa, no la estaba experimentando. A mí me podían haber llamado a charlas y haber podido decir, no, estoy cansado, no puedo, ¿verdad? Pero me tiro a Cristo, me voy por Cristo. ¿Por qué? Porque sé que es de más bendición ese trabajo y sé que el Señor Jesús se va a encargar de mis cosas. Pero uno no lo experimenta, uno no lo vive hasta que no lo experimenta. Entonces, el joven debe de tirarse por él. Y como tú decís, 3 minutos, para ir a clases tenemos que estar a las 8 horas ahí metidos en la clase. ¿Qué aprendimos? Nada. Pero cuando vamos a las asambleas, ¿verdad? ¿Qué aprendimos? Estoy lleno de gozo, lleno. Pero ¿por qué no nos cala el estoy lleno de gozo? ¿Por qué no queremos mejor pasar 8 horas, estar lleno de gozo, a estar, pues sí, esas 8 horas que también no le prestamos tanta atención al estudio, ¿verdad? Como yo le pregunto a varios jóvenes y les digo, ¿y de verdad sienten ustedes que están aprendiendo algo? Y muchos me dicen, la verdad que no, ni entendemos, nos cuesta comprender, ¿verdad? Pero es ese mismo tema de por quién me decido, ¿verdad? Y ahí es donde le tenemos miedo a confrontar a una maestra, ahí tenemos miedo a confrontar a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso es que decimos, mejor ya le voy a dar tiempo a Jesús. Y es ahí donde debemos, me cantó el gallo, me está cantando el gallo, debo de ir por Jesucristo, debo de tirarme por Él, porque eso es lo que más me llena, ¿no? Eso es lo que, por algo yo estoy aquí, porque puedo ir a convertir a alguien, poder entregarme a alguien necesita oración. Yo necesito ser pleno, feliz por Cristo, pero si no vivo de esa forma, siempre voy a estar en aquello de que voy a ir llevando mi vida como la lleva el mundo, y cada vez me va a ir consumiendo hasta que me va a apartar de Jesucristo. Y eso es lo que el joven hoy sufre, hoy no quiere aceptar a Jesucristo. Y mencionaba por eso Twitter y por eso Facebook, porque me he dado cuenta que al mismo tiempo de estar recibiendo las clases, uno diría, qué lindo mi hijo, está escuchando la misa al mismo tiempo de poder estar escuchando al maestro. No, están metidos en ver todos los videos, a ver quién es el que mejor baila en TikTok o mejor hace las cosas en TikTok, que es estar pendiente en una cita o en algo que Jesucristo les pueda estar revelando. Gloria a Dios, Sebastián. Qué bendición realmente escuchar y esos consejos que no solo son para jóvenes, sino también para todos, ¿verdad? Porque la realidad es que nunca se me olvida lo que Ernesto siempre dice hace muchos años en una charla: siempre antes que yo caiga o venga la tentación, va a cantarme el gallo, ¿verdad? Ese es un hecho, y el gallo siempre te canta antes que tú pues cometas un pecado. Así que el mensaje está cada vez más emocionante, más rico, ¿verdad? Para nuestros corazones, y solo cuando te escuchaba hablar, solo venía a mi mente la palabra donde dice: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo, sea lo que sea, es porque Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Eso es una realidad.
y sabemos pues lo que Dios tiene para nosotros siempre es nuestro bien en su mente, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el próximo bloque, porque ahorita se nos ha terminado este ya segundo bloque y vamos a escuchar una alabanza de Alfareros, Si estás perdiendo tu fe. Perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a que la aventuremos juntos. Gloria a Dios, mis amados hermanos, qué alegría que sigan con nosotros en este su programa, Sentados en un Café con Jesús, con esta plática tan cordial y amena, pero sobre todo profunda, llegando a lo más profundo de nuestros corazones, dándonos una luz, ¿verdad? A los que de alguna manera, como decía la alabanza, si estás perdiendo tu fe. Pues ahorita, pues Sebastián nos está enseñando cómo vamos a recobrar nuestra fe. Yo les decía en el bloque anterior al final de que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios así lo permita. Y obviamente nosotros mirábamos con Ale y decía, ¿qué pasa con los sueños? Comenzó diciendo ella en el bloque anterior. Esos sueños que yo tengo y que yo deseo, porque todos tenemos sueños de alguna manera. Pero obviamente se han visto truncados en estos momentos, pero Dios está en control. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que Dios esté en control aún en las circunstancias adversas que nosotros estemos viviendo, porque realmente ese Dios de amor, ese Dios que está con los brazos abiertos para recibirme o para mirarme con esa mirada de misericordia, está atento a cómo ¿qué respuesta estoy dando yo específicamente a las circunstancias que se me presentan, verdad? Pero quizás muchos hemos perdido esa fe, quizás muchos estamos cabizbajos,
ya sin deseos de seguir adelante, ¿verdad? Ya hoy, como no hay ni actividades en nuestra comunidad, y bueno, las misas acaban de comenzar unas semanas atrás, lo mismo el Santísimo, nuestras rediles que se han hecho electrónicos por este tiempo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, quizás yo ya me escabullo, pero ¿cómo yo voy a volver nuevamente después de haber estado así? ¿Qué es lo que debo de hacer, Sebastián? ¿Qué es lo que tú hiciste realmente para que Dios te tomara nuevamente y siguieras adelante? Cuando tomo la decisión de decirle a Jesucristo, ya no puedo más, ya no quiero yo cargar con todo este peso, ahí es cuando primero entra ese paso de que yo digo, te necesito, no puedo sin ti, ¿verdad? Y el segundo paso que tomo después de esto es en decir, ¿y a qué estoy atado? ¿Estoy atado a Jesucristo o estoy atado al trabajo? Entonces, estoy atado al trabajo. ¿Qué debo de hacer? Desatarme el trabajo. Híjole, pero ¿y eso cómo va a ser si trabajo 8 horas? Igual que un joven que estudia y todo lo demás. ¿Qué voy a hacer? Desatarme el trabajo, confiar en Dios. ¿Qué hace uno para confiar en Dios? Como también mi padre me ha enseñado, hay que diezmar. Y diezmar no es fácil, me he dado cuenta. Porque dicen, sí, diezme, hermano, diezme. No. Cuando le pregunto a Álvaro, ¿y cómo van las cosas? Ahí vamos, pero tampoco, pero van. Diezmar es de verdad que yo creo en Jesucristo, que el dinero es de Jesucristo, no es mío. Una vez empecé a hacer eso, una vez me empecé a desatar y decir, voy a confiar más, el mundo necesita ayuda, voy a entregar más canastas, voy a ir más a buscar a aquel necesitado que necesite, y lo poco que tengo se lo voy a ir a dar, porque yo me quiero desatar, yo quiero estar con Cristo Jesús. Ahí es donde viene mi primera enseñanza después de que dije ese sí a Cristo, de decir, voy por ti, en vez de estar clavado en cosas del trabajo que lo que me hacen es entristecerme, preocuparme, no estar feliz, no estar contigo. Me llevo hasta olvidar, no veo las misas. Les digo, mejor me empiezo a clavar más en ti, empiezo a leer más la lectura, porque tú te vas a encargar de mis cosas. Y uno dice, qué fácil, Sebastián, decirlo. Pero entre más lo hice, todas las cosas fueron para arriba. En tiempos de crisis, las cosas van para arriba. Y cuando yo hablo con la gente, les digo, gracias a Dios. Pero es que yo me tengo que atender a Dios, y Dios me va a exigir más. Dios me va a decir, vaya, le querés dar, vea, ok, pero da más. Quítate más todo aquello a lo que puedas estar atado. Y yo decidí hacer esto hasta ahorita que estoy joven. Porque qué mejor comenzar esto y qué mejor llevar esto a todos aquellos que también puedan seguir ese ejemplo y que Dios lo pueda bendecir. Yo hablaba con un padre hace un par de días y le decía, padre, he hecho esto y esto, no sé si estoy bien. Él me decía, el Señor te va a exigir más, pero de ese va a depender tu testimonio, ¿verdad? Y es dicho y hecho como me ha pasado, ¿verdad? No es algo fácil, pero me entrego más a Jesucristo. Quiero atender más prédicas, quiero entregarme más a Él. Y no tienen ni idea, mis hermanos, cómo es lleno de bendición que de la nada aparece este negocio por aquí, pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieras? Y uno dice, en tiempos de crisis, Señor, ¿cómo es posible? Porque Él así lo quiere. Y yo entiendo y me di a entender que el mundo es de Él. No es de Satanás, ¿verdad? Sino que el mundo es de Él. Y yo vivo por Él. ¿Verdad? Y como hablaban en el término familiar, y lo quiero decir bien claro, después de que yo aprendí esa lección, he disfrutado a mi hijo de una forma impresionante. Hasta puedo decir que he disfrutado a mi esposa de una forma impresionante, que creo yo que en los 2 años que llevamos casados nunca lo había disfrutado de esa forma.
y la gozamos, la pasamos alegre, felices, platicamos. Entonces, eso también quiere el Señor, vea, que no solamente esté clavado en cosas materiales, en cosas que no me hacen feliz, que no me llenan el corazón. Vea. Gloria a Dios. Sebastián, mi maestro de Redil esta semana nos decía en la clase que nosotros ya no solo oímos hablar de Jesús, sino que hemos sido testigos, hemos vivido la experiencia de Jesús, ¿verdad? Igual Pedro era un empresario pesquero que fue llamado por Jesús luego de un día de mala pesca, pues, y lo llamó y él atendió el llamado y lo siguió, ¿verdad? Y durante 3 años vio todo lo que hizo Jesús, ¿verdad? Vivió, no solo lo escuchó, sino que fue testigo, ¿verdad? Y bueno, en un tiempo de crisis, cuando incluso fallecen familiares, se pierden trabajos, hay certidumbre si va a haber trabajo o no, ¿verdad? En las empresas, sea uno empresario o sea empleado, ¿verdad? O si está desempleado. Cuando hay incluso problemas bien grandes de convivencia en las familias, en los matrimonios, por, digamos, estar 7, 8 meses encerrados, ¿verdad? Juntos. ¿Cómo podemos ser testigos como Pedro, ¿verdad? Que conoce el amor de Dios, conoce la mirada de amor que le da el perdón y que redime, que nos salva? Y Pedro al final sale y es un maestro que empieza a hablar y a dar testimonio de todo lo que vio de Jesús. Yo quisiera que nos hablaras de esa faceta de la figura de Pedro, pero especialmente en tu vida y en este tiempo. Algo nos ha adelantado, pero si puedes profundizar un poquito más, creo que todos te lo vamos a agradecer. Yo siento que esta pandemia la debemos de ver como algo único, como una oportunidad de restaurar nuestras vidas, de restaurar eso, de haber puesto un alto a nuestras vidas y decir, ¿dónde está mi brújula? ¿Dónde voy? ¿Pero por qué digo esto? Tanto por la familia, tanto por lo que estaba mencionando anteriormente, a qué estaba atado, tanto por poder decir de alguna forma, y entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Y tanto como les decía a los jóvenes hace un momento, es decir, ¿qué hago en casa? ¿Solo estudio? ¿Qué hago? Entonces también va al tema familiar, ¿verdad? Es decir, ¿qué hago en casa cuando estoy en casa? ¿Será que lo que hago es pelearme con mi esposa? Vean, ahí dicen las estadísticas estadounidenses que es donde ha crecido más el alcoholismo y es donde ha crecido más el tema de separaciones. Y uno diría, ¿y entonces? ¿Pero que no tanto queríamos estar juntos en familia, ahí en la casa, todo? Pero es lo mismo, es decir, ¿por qué no le pongo un alto a mi vida? ¿Por qué no pongo ese alto y digo, quiero ser feliz con mi esposa? ¿Quién me va a dar esa felicidad? Si yo tengo fe en Cristo y empezar a decir, perdóname, yo también te perdono, y estar juntos, ahí perdonándonos, estar entrando y volviendo a poner a Jesucristo nuevamente en medio de cada uno de nosotros y también con nuestros hijos, ¿verdad? Pero si no lo hacemos y nos dedicamos nuevamente a ver videos o a ver televisión o a ver series porque he perdido mi trabajo, porque no creo, porque no confío, porque atiendo a la asamblea cuando se me da la gana, entonces vienen todas esas cosas que bien claro fue algo que igual Pedro vivió, ¿verdad? Fue algo que, imagínense cuando Pedro traicionó a Jesucristo, que yo me pongo a pensar, pobre pues, pero él volvió nuevamente a decir, hey, alto, ahí está la verdad, ¿verdad? Cuando volvió a tirar las redes al otro lado, ahí está la verdad, pero imagínense todo lo que sufrió Pedro en ese momento. Cuando también Pedro hubiera dicho, hey, si yo he vivido con Jesucristo, si Jesucristo yo sé qué es, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es todo, ¿y por qué no mejor lo empiezo a alabar? No, él tuvo que ver a Jesucristo nuevamente, por ser humano, porque era humano. Y es lo mismo que nos pasa hoy en día. ¿Por qué tenemos que esperar a esa gran señal de Jesucristo?
¿Por qué no vamos y lo alabamos de una sola vez? Porque estamos atados a cosas. Y no nos queremos soltar. No queremos ser libres. Como bien lo dice Pablo, ¿verdad? No queremos ser libres, sino que estamos atados a nuestras propias, como quien dice, a la ley, a lo que diga, pues, a lo que diga el mundo. Entonces, debemos de desatarnos y de buscar la felicidad. ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos hijos? Y ahí yo encontré esas cosas maravillosas que pude experimentar y me di cuenta que por qué me casé, porque tengo una mujer espectacular a mi lado, pero la debo de disfrutar. El Señor quiere que yo disfrute mi familia, no que yo viva cosas amargas en casa. Y así mismo llevar eso y contar esa experiencia a otros para que otros también la repitan, ¿verdad? Y esa creería yo que es la fe en el creer en Jesucristo, en creer en su palabra, que sí se puede. Gloria a Dios. Bueno, Sebastián, realmente aquí pudiéramos seguir hablando horas de horas, ¿verdad? Pero lastimosamente el tiempo vuela y se nos ha ido pues ya la hora del programa. Qué bendición, qué plática más testimonial la que hemos compartido durante toda esta hora. Estoy seguro que a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos miran, pues ha llegado a lo más profundo del corazón y le ha dejado pues consejos prácticos realmente para que nuestra vida cambie. Y si de alguna manera nos hemos perdido en dudar o en negar a Jesús, no olvidar que Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Yo te quisiera pedir, Sebastián, que cerraras el programa con una oración por todos aquellos hermanos que están escuchándonos en este momento, en sus hogares o donde se encuentren en esta hora, para que el Señor selle con su Espíritu Santo este momento y estas palabras. Por favor, acompáñenme. Padre mío, Padre Santo, gracias por tenernos esta noche aquí juntos. Y todo lo que ha salido de mi boca han sido palabras tuyas. Yo solo soy un servidor, Señor. Pero eres tú, Señor, el que va a tocar un corazón. Puedas tocar varios, no importa, Padre. Pero que siembres esa semilla en cada uno de ellos para que puedan vivir y puedan experimentar tanto como tú me hiciste experimentar a mí, esa bendición de creer en ti, esa bendición de confiar en ti, esa bendición de que sí hay una salida en este mundo, sí hay una salida en esta vida, Padre, sí la hay, y que cuando llegue al cielo, todo lo que tú me vas a pedir, aquí está mi gran lista, aquí están todas las tareas que cumplí, Señor Jesús. No quiero llegar al cielo más con solamente haber dicho que trabajé, que no le hice caso a mi esposa, que no le hice caso a mi esposo, que me olvidé de mis hijos, que preferí voltear a ver al mundo a mi alrededor porque tenía miedo. Ven, Espíritu Santo, y toca todo aquello y desata también todo aquello que no me haga feliz, que no me haga llegar a esa convivencia contigo, Señor Jesús, a ese miedo también de que puedo tener a la muerte, a que me dé la enfermedad y tenga miedo a morir. Pero qué más, Señor Jesús, que puedo estar contigo, que puedo experimentarte, vivir si llego a morir. No tener ese miedo, Padre, de que sé que es por tu voluntad que pasan las cosas. Hacerte caso solo a ti, Señor Jesús, solo a ti. Hoy vivo, también respiro por ti, Señor. Ven y toca todos estos corazones necesitados, todos estos corazones que necesitan de ti, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría, Sebastián, qué bendición. Realmente ha sido un café con Jesús especial en esta noche. Y la verdad, mis hermanos, que qué lástima que se acabó el tiempo, pero
ni modo, así está, así lo tenemos que hacer. Y no se olviden, pues, siempre de sintonizar tu programa Sentados en un Café con Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Mauricio, Ale, Sebastián. Bendiciones. Gracias. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús en Radio El Salvador del Mundo.